Como cristianos es bonito, ¿verdad? Cuando vemos a hermanos que tal vez o no conocemos o casi nunca nos vemos, pero sabemos, ¿verdad? Que somos hijos de Dios todos y el estar pues en presencia de mis hermanos en Cristo en cualquier lugar del mundo, creo que es una sensación que solo los que somos hijos de Dios conocemos, ¿sí? Porque la gente afuera, la gente que no conoce a Dios, pues no sabe lo que es ese sentimiento de hermandad, ¿sí? Es algo tal vez que no pueden imaginar, ¿sí? Estar frente a tal vez personas que son desconocidos para ellos, pero para nosotros, aunque tal vez no nos conocemos mucho, sabemos, ¿verdad? Que vamos a estar una eternidad juntos, amén. Entonces, hermanos, pues el día de hoy quiero compartirles un poquito algo que pues primeramente Dios me llevó, ¿verdad?, a reflexionar en mi vida. Tiene mucho que ver con mi manera de vivir la vida cristiana, con mi manera o nuestra manera, ¿verdad?, como cristianos de vivir la vida que Dios nos ha dado, la vida nueva, ¿verdad? Les pido que busquen en sus Biblias, hermanos. Vamos a estar viendo algunos pasajes en diferentes partes, pero de entrada busquen ahí en su Biblia Mateo capítulo 16 y vamos a leer los versículos del 13 al 19. Mateo capítulo 16 del 13 al 19. Voy a estar leyendo estos versículos, hermanos. Ustedes me van siguiendo ahí con su vista. Y pues vamos a hacer una oración. ¿Qué les parece? Vamos a orar y pedirle a Dios que nos hable el día de hoy a todos. Siempre lo digo en todas las predicaciones, siempre que va a ser la predicación, pues lo mejor que uno puede hacer es pedirle a Dios que te hable a ti, ¿sí? No tanto que le hable a la iglesia, ¿verdad? Qué bueno que nos hable a todos, pero el punto es que Dios nos quiere hablar de una manera personal a cada uno de nosotros, amén. Así que en esta oración, pues pidámosle a Dios, ¿no?, que nos hable a nosotros como personas, amén. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos el día de hoy por tu bondad, Señor, por tu grandeza, por tu misericordia, Padre, porque has sido bueno hasta el día de hoy con nosotros, y en esta hora te pedimos, Señor, que nos hables. Yo te pido por mí, Señor. Yo sé que tú ya me has hablado, pero tú siempre tienes algo nuevo, Señor, en tu palabra que indicarme, Señor, y lo mismo te pido para mis hermanos, Señor, que salgan de aquí, Señor, sabiendo que tú les hablaste directamente, Señor, a través de tu palabra, Padre. Usa tu palabra, Señor, en cada uno de nosotros y que podamos escucharte, Señor, que quitemos todas las distracciones que hay en nuestra mente, Señor, en este momento, porque estamos ante tu presencia, Señor, y tú quieres comunicarnos algo, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, ya tengo yo, pues no es algo nuevo, ¿verdad? Algo de tiempo atrás, pues analizando un poquito algunas cosas en mi vida, ¿sí? Sobre todo hay algo que continuamente estoy yo pensando, ¿sí?, sobre de qué tanta influencia estoy siendo yo para la gente que me rodea, ¿sí?, ya sea en el trabajo, con los amigos, en la calle. Y siendo sinceros, a veces yo me siento que no estoy siendo de tanta influencia, ¿sí? Tal vez cuando me refiero a la influencia me refiero a una influencia espiritual, ¿sí? No me refiero a si la gente me conoce mucho o no, sino con mis amigos más cercanos, mis compañeros de trabajo, si de alguna manera les estoy transmitiendo algo, ¿sí? Cómo me ve la gente cuando me escucha, si se le queda algo o si mínimo les estoy hablando del evangelio, ¿verdad?, de cosas espirituales. Y me doy cuenta de que esa no es una cuestión que solo yo tenga. Yo creo que todos como hijos de Dios deberíamos, ¿no?, de tener eso. Yo sé que algunos de ustedes tal vez el día de hoy también están pensando así o se lo han cuestionado, ¿no? Y si no, pues es un buen momento, ¿no?, para que Dios nos lleve a eso, ¿sí? Entonces, quiero hablar el día de hoy, hermanos, en cuanto a la influencia de nosotros como iglesia en el mundo, ¿sí?
Para eso voy a comenzar leyendo algunos versículos, algunos pasajes que tienen que ver con características del diseño de la iglesia, ¿sí? Cómo el Señor ha diseñado lo que somos, ¿sí? Porque cuando hablo de iglesia me refiero a nosotros, ¿sí? No me refiero al templo, al edificio, a la institución en general nada más, sino a cada uno de nosotros en lo personal, ¿sí? Aunque somos un grupo, aunque somos una iglesia, cuando nos juntamos, tenemos que pensar cuando hablamos de iglesia en que estamos hablando de nosotros mismos, ¿sí? Entonces voy a empezar a leer este capítulo de Mateo 16, versículos 13 al 19, porque comenzando aquí vamos a encontrar una de las características con las cuales Jesús instituyó la iglesia. Ahora todos aquí sabemos que la iglesia existe porque Jesús mismo fue el que la instituyó, ¿verdad? Vamos a leer estos versículos, dice así, Mateo 16, versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, ¿sí? En esta parte vemos, ¿verdad?, cómo Jesús tenía en mente crear algo nuevo, ¿sí?, en el mundo, y eso es la iglesia, ¿sí? Y cuando Jesús está hablando aquí acerca de la iglesia, Él menciona una característica de la iglesia que es fundamental, y es que la iglesia está diseñada como una fortaleza indestructible, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en la iglesia, tenemos que darnos cuenta de que la iglesia es algo que no puede ser destruido, ¿sí?, en este mundo. No importa cuántos ataques tenga, no importa quién se levante, ¿verdad?, no importa el gobernante, ya sea algún poder político o espiritual. Jesús diseñó la iglesia, o esta organización llama iglesia, como algo que no puede ser destruido, ¿sí? ¿Por qué es importante saber eso, hermanos? ¿De qué nos sirve a nosotros saber esto? Porque a veces nosotros como creyentes tenemos temor, ¿sí? A veces el temor se apodera de nosotros y pensamos que hay cosas que nos pueden afectar como iglesia de tal manera que nos van a detener, o van a hacer que la iglesia se acabe, o van a hacer que el poder de la iglesia disminuya. Pero en estos versículos vemos que Jesús mismo habla de que Él diseñó la iglesia de tal forma que no hay un poder que sea superior a ella, ¿sí? Y menciona en el versículo 18, dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa eso de las puertas del Hades? En algunas versiones dicen simplemente que ni la muerte la va a detener, ¿sí? Cuando se habla del Hades, pues se está hablando de una manera figurativa, ¿no?, de la muerte. ¿Por qué menciona esto? ¿Por qué no menciona, por ejemplo, los demonios o Satanás, que está relacionado, ¿no?, o el poder político o militar? Porque la muerte se supone, ¿verdad?, para los seres humanos que es como algo que no tiene solución, ¿sí? Hay hasta un dicho, ¿no?, que dice que pues que todas las cosas tienen solución menos la muerte, ¿sí? Es un dicho popular en nuestra cultura, ¿no? Pero aquí Jesús está diciendo, bueno, aunque la gente diga eso, hay algo, o sea, el poder más grande que alguien pudiera decir humanamente hablando que existe es la muerte, ¿sí? Porque la muerte, una vez muerto ya
Ya no hay algo que pueda solucionar eso, ¿sí? Si hubiera una enfermedad tal vez te curas, si tienes un problema de dinero, pues igual también, ¿verdad? Algún otro tipo de problema. Pero ¿cómo vuelves de la muerte? ¿Qué puede derrotar a la muerte? ¿Sí? Entonces está hablando Jesús de que hay algo que es aún más poderoso que eso, ¿sí? ¿Y de qué está hablando aquí? De la iglesia, ¿sí? Está diciendo, si tú te imaginas un poder grande en este mundo, en el universo, esa es la muerte, ¿sí? Pero yo voy a instituir algo, comenzando con ti, Pedro, que no es como que Pedro sea el único, ¿no?, que tenga ese poder. Pedro es pues alguien sí muy importante, ¿verdad? Porque fue el primer líder después de Jesús que guió a la iglesia, pero él está hablando básicamente de que cuando él funda la iglesia, él está dando una característica especial, ¿sí? Y esa es que la iglesia es indestructible, ¿sí? No hay un poder mayor. Y cuando hablo de iglesia, hermanos, recordemos que ese poder está en nosotros, ¿sí? Está en mí, ¿sí? Yo de alguna manera tengo ese poder de ser indestructible, ¿sí? ¿A qué se refiere con ser indestructible? Bueno, a que no hay algo que pueda detenerlo, ¿sí? La iglesia es imparable, por así decirlo, ¿sí? Aún en los lugares donde hay más persecución en el mundo, se ha visto que es los lugares en donde la iglesia crece más, ¿sí? Uno pensaría, no, pues mira, ya se va a acabar el evangelio en ese lugar porque ya los presidentes, el rey o los gobernantes o el gobierno está matando a los cristianos y los está persiguiendo y está prohibiendo las iglesias. Ya no puede uno hacer templos como en Cuba, en Corea del Norte, o ya no dejan que alguien tenga una Biblia, ya es un delito, ¿no? O te encarcelan o te matan. Uno pensaría, bueno, en ese lugar se va a acabar el evangelio. Pues no. Irónicamente, o no sé, ¿verdad?, qué palabra usar, son los lugares en donde el cristianismo está creciendo más, ¿sí? Parece que los lugares donde hay más libertad es donde está decayendo. Y eso nos habla acerca de este punto, ¿sí? Eso es una característica. ¿Por qué es importante, hermanos, conocer las características o las cosas que nos caracterizan como hijos de Dios, como parte de esa iglesia? Porque eso debe cambiar algo en nosotros, ¿sí? Conocer esta característica debe guiarnos esencialmente a quitarnos el miedo, ¿sí? Yo no sé cuántos de nosotros tienen miedo. A veces tenemos miedo, ¿verdad?, como seres humanos, de predicar, del qué dirán, del decir yo soy cristiano, ¿sí? Yo no sé cuántos tienen ese miedo ahorita, o algunos lo tendrán en mayor manera, en menor manera. Quisiera decir que ese miedo se quita con la edad o con la experiencia cristiana, pero no. Quisiera decir que mientras más conoces a Dios, ese miedo se desaparece, pero no. Hay veces que no, que pasa el tiempo y sigues teniendo el mismo temor, ¿sí? ¿Miedo a qué? Pues a muchas cosas, ¿verdad? Al mundo, al gobierno, al que dirán, a los ataques de la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el leer estos versículos debería, ¿verdad?, de a nosotros como cristianos al menos darnos un poquito de más valor y decir, pues, ¿de qué estoy teniendo tanto miedo si Jesús mismo dice aquí que ni siquiera la muerte puede destruirnos, puede destruirme a mí como cristiano? Si la muerte no puede, ¿por qué debo tenerle miedo al gobierno, o al que dirán de la gente, o al rechazo de las personas, ¿sí? Y esa es una característica muy importante que hemos de tener siempre en cuenta, ¿verdad? Que la iglesia, la institución o nosotros como grupo o como hijos de Dios tenemos esa característica, ¿sí? Que no hay algo que nos pueda detener. No hay nada en este mundo que nos pueda detener. Busquemos, hermanos, 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15 nada más, ¿sí? Aquí vamos a encontrar otra característica importante de la iglesia, ¿sí? Dice así, versículo 14, 1 Timoteo 3, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente,
columna y baluarte de la verdad, ¿sí? Aquí compara la iglesia con una columna o un baluarte, ¿sí? Una columna pues sabemos que es un pilar, ¿sí? Que se usa para las construcciones, ¿no? Para ponerle fuerza y que no se caiga el techo o no se caiga la construcción. Y un baluarte pues es como un fuerte, ¿sí? Es como un tipo de construcción que se usa para repeler a los enemigos, ¿sí? Es un lugar fortificado al que nadie puede entrar, está diseñado para que nadie entre y destruya, no sé, el país o el lugar donde está. Si un enemigo quiere llegar, ¿verdad?, a atacarnos, para eso están los baluartes, ¿sí? Entonces, ¿qué dice aquí en este caso la Escritura? Que la iglesia es como una columna o un baluarte. Significa que la iglesia está diseñada para ser un guardián de la verdad, ¿sí? ¿Qué tipo de verdad está hablando aquí? ¿Qué verdad tenemos nosotros? ¿Nuestra verdad? Pudiéramos decirlo en esos términos, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestra verdad, pero no, la verdad, solo hay una verdad absoluta, ¿sí? Y eso, hermanos, es algo que en esta época el mundo está atacando mucho, ¿sí? Ya a la gente en general, en nuestra cultura, no le gusta que hablemos en términos, le gusta más que hablemos en términos generales que en términos específicos o en términos absolutistas, ¿sí? Si yo digo, mira, es que el matar está mal, ¿sí? Es un ejemplo. Es que el golpear a alguien está mal. La gente ya no le gusta ese lenguaje. Le gusta más que diga, bueno, para ti, ¿verdad? Pero para él tal vez está bien. No, es que hacer esta cosa está mal. ¿Según quién? Según tú. ¿Por qué debo de creer lo que tú dices, sí? Y sutilmente la iglesia está cayendo como en ese, ¿sí? Como en ese temor de no utilizar términos absolutos, ¿sí? No nos damos cuenta, pero poco a poco las iglesias están cediendo mucho terreno al mundo, ¿sí? Para no ofender a nadie, ¿sí? Estamos como en una época en la que todos se ofenden, una generación en la que debo yo de cuidar mucho lo que digo, porque no vaya a ser que a alguien no le guste, ¿sí? No vaya a ser que me tachen de racista o de clasista o no sé, ¿verdad? Otro término. Pero en la Biblia, cuando Jesús hablaba, vemos que él usaba un lenguaje muy, muy directo, ¿verdad? Y muy absoluto. Él decía, si ustedes no se arrepienten, morirán, ¿sí? Irán al infierno, así de sencillo. O se arrepienten o siguen la condenación, ¿sí? Son palabras duras, son palabras que dicen, bueno, pero ¿por qué? ¿Quién eres tú, verdad, para decirme eso? Pues hermanos, nosotros como iglesia, en estos versículos vemos que estamos diseñados para ser como un fuerte, ¿sí? Como algo que guarda la verdad del mundo, ¿sí? No sé si a ustedes en alguna ocasión en su vida les haya tocado estar tal vez hablando con alguien, ¿no?, de un tema, o estar escuchando a personas que están hablando de algo o de alguien, ¿sí? Y están diciendo, no, pues mira, pasó tal cosa y él hizo así, o esa persona es de tal forma. Pero tú que conoces el hecho y que estabas ahí y lo viste, dices, no, están equivocados, ustedes ni estaban ahí cuando pasó eso. Yo sí, yo lo vi con mis ojos. Y yo sé que todo lo que ustedes están diciendo, tal vez no lo dicen con mala intención, pero están equivocados, ¿sí? Porque yo sí lo vi. Yo conozco a esa persona y sé que lo que están diciendo de él está mal, ¿sí? Ustedes lo conocerán de lejos, habrán escuchado de él o no lo conocerán tanto como yo, pero yo sí sé quién es, tal persona de la que están hablando. Y eso de alguna manera es lo que sucede con nosotros y el mundo, ¿sí? El mundo piensa tener una verdad, ¿sí? Y cada vez nos hacen sentir o quieren hacernos sentir más mal a los cristianos, sobre todo, de usar términos en forma absoluta, ¿sí? Quisiera el mundo que nosotros no habláramos así, quisiera que nosotros habláramos respetando las ideas de todos, ¿sí? Pero no se siente bien a veces cuando uno sabe que tiene la verdad
y que los demás están equivocados. No lo digo como para sentirnos superiores, ¿no? O súper orgullosos, ¿no? Sino que a veces es hasta triste, ¿no? Ver a la gente cómo piensa tener la verdad y nosotros tenemos la verdad absoluta, no una verdad que quién sabe si sea la verdad, porque un cristiano no debería de vivir su vida cristiana con ese cierto tipo de dudas, ¿no? De, híjole, ¿será cierto lo que creo? Y lo triste es que a veces sí vivimos así, a veces sí como que no nos creemos mucho lo que se supone que debemos de creer, y si no nos lo creemos tanto, ¿cómo vamos a llegar con alguien y decirle, tú estás mal, ¿sí? Tú estás equivocado, estás en el error? Pero aquí vemos, ¿no?, que nosotros como iglesia tenemos un diseño especial, un diseño que se parece a una fortaleza, ¿sí? Y debemos actuar así. ¿Cuál es como la labor de una fortaleza o de un baluarte, de un pilar? Proteger algo, ¿sí? Nosotros existimos de alguna manera para proteger la verdad. ¿Y cómo protegemos la verdad? Primero que nada, conociéndola, creyéndola y anunciándola, ¿sí? Si no estamos haciendo eso, pues algo nos está fallando, ¿sí? Somos como un auto que existe, pero no se mueve, ¿sí? Tiene llantas, pero no rueda, no va de un lugar a otro, ¿sí? Tenemos ciertas características que no estamos usando y eso debería hacernos sentir mal, ¿sí? Como que algo me falta, ¿sí? Entonces hemos visto que hasta este momento Jesús instituyó la iglesia, o Dios la diseñó para que sea algo imparable, indestructible, que sea algo que guarda la verdad y que no solo la guarda para sí, sino guardar tiene que ver con que la extiende, ¿sí? Y otro versículo que vamos a ver es en Mateo capítulo 5, versículo 13 al 14, que es también parte del diseño que tenemos como iglesia. Mateo capítulo 5, versículos 13 y 14, dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa, ¿sí? Aquí vemos que en la iglesia, o los creyentes en general, están diseñados para ser un agente de cambio en el mundo, ¿sí? Yo no sé si nosotros de repente nos sentamos o nos ponemos a reflexionar y nos vemos a nosotros como eso. Si tú te lo has dicho a ti mismo, yo soy un agente de cambio en el mundo, yo estoy en este lugar para hacer un cambio aquí, ¿sí? En donde sea, en donde estés, ¿verdad? En tu trabajo, en la calle, con tu familia. Pero dice aquí, ¿no? Son versículos muy conocidos, dice, ustedes son la sal, ustedes son la luz, pero la luz no la pones pues debajo de la mesa, no la pones abajo de una cama o en un lugar escondido, la pones arriba para que todos la vean, ¿sí? Y a veces, hermanos, esa mesa o ese almudo o ese mueble o lo que sea en donde escondemos la luz, a veces es el templo. A veces decimos, bueno, yo soy luz, yo sé que Dios está aquí adentro de mí, pero los únicos que te ven son los de la casa, ¿sí? Los de afuera que están en oscuridad no te ven. ¿Por qué? Porque escondes esa luz, ¿sí? Tienes miedo a que te vean, o no sé, ¿verdad? Hay muchas razones por las cuales nosotros a veces pensamos que no podemos, o tal vez no nos creemos mucho que somos esto, ¿sí? Un agente de cambio en el mundo. La sal, ¿para qué sirve la sal? Pues para muchas cosas, ¿verdad? Pero generalmente sirve para los alimentos, ¿sí? Cuando te comes algo con sal, sabe muy diferente a algo que no tiene sal, ¿sí? La sal cambia las características, ¿sí? A eso se refiere. El punto es que nosotros, ¿cómo cambiamos las características del mundo? Si tuviéramos que hacer una lista, ¿no?, de características de cómo es la gente o cómo es el ser humano sin Dios,
pues haríamos una lista de casi puras cosas malas, ¿verdad? O sea, cómo son las personas por dentro realmente, la gente en el mundo, si la misma gente en el mundo dice, no, es que el mundo está podrido, ¿sí? O casi siempre que escucho a alguien que dice eso, les digo, cuando digas eso, tienes que decir, estamos podridos, ¿sí? No hables como que allá están los malos y yo soy el bueno. No, yo soy parte, tú eres parte del mundo, ¿sí? No digas que hay gente mala y yo soy bueno. No, todos, ¿sí? O todos estamos en el mismo saco, ¿sí? Pues nosotros como creyentes estamos diseñados, o la iglesia está diseñada para ser un agente de cambio, ¿sí? Para hacer algo que cambie nuestro entorno, ¿sí? Y si no estamos cumpliendo eso, pues algo nos está pasando, ¿sí? Estos versículos deberían de llevarnos a pensar un poquito en cambiar nuestros objetivos en la vida, ¿sí? A veces, hermanos, como cristianos, nos envolvemos tanto en la vida cotidiana, ¿sí? que se nos olvida quiénes somos realmente, ¿sí? Yo recuerdo una vez una hermana que hablábamos de esto en la iglesia y me dijo, ¿sabes qué, Abner? Pues yo me siento mal porque siento que no estoy sirviendo mucho a Dios, porque pues casi que lo único que hago es de lunes a sábado ir a trabajar, y mi vida es casi puro trabajo, llego a la casa y estar ahí con los hijos, haciendo comida, etcétera, y al día siguiente lo mismo, es una rutina diaria, y vengo aquí al templo cuando puedo y un rato, y como que siento que eso no es suficiente, no tengo como que tiempo para servir a Dios, y le digo, ¿pero por qué dices eso? Si tienes todas las 24 horas para servir a Dios en tu trabajo, ¿por qué piensas que solo puedes servir a Dios aquí adentro en la iglesia? Si realmente tú debes de ser luz y sal en donde estás, ¿sí? Y a veces, hermanos, el enfoque de los cristianos o de la iglesia el día de hoy es que si no estamos haciendo algo aquí en este lugar, en este edificio, no estamos sirviendo a Dios, cuando eso no es cierto, ¿sí? Nosotros nos debería de preocupar más qué estamos haciendo allá afuera que lo que estamos haciendo aquí adentro, ¿sí? A veces nos sentimos muy orgullosos de que aquí adentro hacemos cosas, ¿sí? No, pues yo estoy en alabanza, no, yo predico, yo tengo este ministerio, ¿sí? En la iglesia. Pero pararse aquí enfrente y predicar es relativamente fácil, no es tan difícil, ¿sí? Comparado a hacerlo allá afuera, ¿sí? Porque aquí adentro la gente me escucha, la gente quiere oírme, ¿sí? Le gusta la palabra, pero hazlo allá afuera y ve cómo te va, cómo te tratan, o qué van a decir de ti. Van a decir, estás loco, eres un fanático, o no me hables de eso, y no va a faltar un que otro que te abuchee o te tire piedras, yo no sé, ¿verdad? Y como que a veces, hermanos, nos conformamos, ¿sí? Nos conformamos a no salir de aquí, ¿sí? Y pensamos que la vida cristiana nada más se vive aquí adentro, ¿sí? Cuando realmente estamos más tiempo allá afuera, y allá es donde tenemos que ser la sal y la luz, ¿sí? Entonces, estos versículos deben de llevarme a analizar qué es realmente lo que me llena en la vida, ¿sí? Yo no sé, ¿verdad? A veces cuando uno pasa parte de su vida estudiando para una carrera o algo así, y terminas y te gradúas y dices, ya soy doctor, ¿sí? Ya soy ingeniero, ya soy licenciado. Como que uno siente que ya cumplió el objetivo de su vida, así tanto esfuerzo y tanto inversión y tanto tiempo estudiando para llegar y conseguir tal título. Ahora sí voy a empezar a vivir la vida, ahora sí mi vida va a tener significado. Bueno, y si no tuvieras eso, entonces tu vida no tendría significado. Como cristianos, hermanos, a veces esa es una trampa. A veces vivimos la vida pensando que lo que le da significado a nuestra vida es nuestra carrera, o nuestro empleo, o la fama que tengo, ¿sí? O los logros que tengo en este mundo. Y digo, ¿por qué hacer eso si este mundo se va a acabar? ¿Tus logros cuánto van a durar? Esos títulos en la pared, ¿cuánto tiempo van a estar ahí? Hasta que te mueras. ¿Y cuánto vas a vivir aquí? ¿Sí? Y a veces, hermanos, olvidamos que nosotros básicamente no estamos diseñados para eso. Estamos diseñados para ser un agente de cambio en el mundo, ¿sí? Entonces vemos estos 3 puntos, ¿no? De cómo
está diseñada la iglesia por Jesús y cuál debería de ser el objetivo, ¿sí?, de nosotros como iglesia. Una vez habiendo visto esto, quisiera profundizar un poquito sobre el alcance del poder de la influencia de la iglesia en el mundo, ¿sí? Porque a veces no nos creemos que nuestra actuación o nuestras palabras o nuestra forma de vivir pueda impactar tanto a los demás, ¿sí? Quiero que busquen ahí en sus Biblias, en Juan, capítulo 1, versículo 5, ¿sí? Juan capítulo 1, versículo 5, dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿De qué está hablando estos versículos? Está hablando de Jesús, ¿sí? Está hablando de que Jesús es la luz del mundo, de que Jesús es la vida, y habla acerca de que en un momento Dios envió a Jesús, quien era el Verbo, a la tierra, y cuando llega Jesús a este mundo, lo único que había en este mundo era tinieblas, ¿sí? Era oscuridad, y no me refiero a una oscuridad como que el mundo no había sol, ¿no? Se está refiriendo a la humanidad, ¿sí? Se está refiriendo al pecado, se está refiriendo a la forma de vida de la gente. Y dice, y vino Jesús, que es la luz, ¿y qué hizo esa luz? Resplandeció, ¿sí? Y dice, y las tinieblas no prevalecieron. ¿Qué significa eso? Las tinieblas no le ganaron, ¿sí? ¿Cuándo han visto ustedes que prendan una luz y que las tinieblas lo apaguen? ¿Cuándo? Eso no pasa, ¿no? Eso no sucede. Si tú prendes un foco, no llega a la oscuridad y la apaga. Es todo lo contrario, ¿sí? La luz alumbra, vence a las tinieblas. Esa es una realidad. Esa es la realidad del poder que tiene nuestra influencia en el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a Jesús, ¿sí? El mismo poder que Jesús tiene, o la misma luz que Él es, nosotros la tenemos, ¿sí? Nosotros tenemos esa luz, nosotros tenemos ese poder, esa influencia, de esa manera, de esa magnitud, de tal manera que la iglesia tiene la influencia que tiene Jesús en el mundo, ¿sí? A veces eso no nos lo creemos. A veces decimos, bueno, es que era Jesús. Jesús sí podía hacer ciertas cosas que yo no puedo hacer, ¿sí? Pero recuerdan que hay un versículo en la Biblia que Jesús mismo dijo, bueno, los que crean en mí van a hacer cosas que mayores, ¿sí? ¿Por qué dijo eso Jesús? ¿Estaba diciendo mentiras? ¿Lo dijo en un lenguaje figurado? No, Jesús no miente, ¿sí? ¿Qué está diciendo ahí? Pues cualquiera de nosotros es capaz de tener esa misma influencia que tuvo Jesús, ¿sí? No menos. Y eso es lo que a veces nosotros pensamos, que tenemos menos influencia que la que tuvo Jesús cuando Él estaba aquí en la tierra, y eso no es verdad. Entonces vemos que nuestra influencia como iglesia tiene un poder superior a las tinieblas, ¿sí? Eso debería de darnos más ánimo, ¿sí? De decir, lo que yo hago sirve, ¿sí? No es inútil. Tal vez yo no lo veo con mis ojos físicos, pero en el mundo espiritual es como si yo llego con mis amigos, con mi familia, con los no creyentes que están en la luz, y yo llego y se ilumina el lugar, ¿sí? Yo no lo veo, tal vez ellos no lo ven, pero algo está pasando ahí, ¿sí? ¿Qué dice 1 Corintios? Vamos a ver otro versículo. 1 Corintios capítulo 7, versículos 12 al 14. 1 Corintios 7, 12 al 14. Dice así, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos, ¿sí? Fíjense lo que dice estos versículos, ¿sí? Está hablando ya del matrimonio, está hablando de los casos en los que
algún cónyuge no es creyente, ¿sí? Uno sí es y el otro no. ¿Y cuál es? Esa es la tendencia, ¿verdad? No es algo nuevo, no es algo que nomás pasara en los tiempos de Pablo, que escribió esto, sino el día de hoy. A veces la tendencia del cristiano es, híjole, se me hace que estar en esa relación te está afectando a ti más como cristiano, mejor sepárate, ¿sí? Eso a veces lo dicen en las iglesias, ¿sí? Ya es muy malo que estés con ese hombre, con esa mujer, porque te va a alejar de Dios, ¿sí? ¿Y qué dice estos versículos? Parece que dicen todo lo contrario, ¿verdad? Parece que, no parece, están diciendo todo lo contrario, están diciendo no hagas eso. ¿Sabes por qué? Porque tu influencia espiritual es más fuerte que la influencia espiritual de él, ¿verdad? O la influencia de pecado de tu marido, de tu mujer, ¿sí? Y a veces nos vamos, ¿no? A veces en la misma iglesia como que se enseña que si nos juntamos con los malos nos van a echar a perder, ¿sí? ¿De dónde sacamos esa idea? Esa idea no es una idea bíblica, ¿sí? O díganme un versículo que hable de eso. Hay algunos versículos que pudiera parecer que hablan de eso, pero si los analizamos nos vamos a dar cuenta que es un contexto diferente, ¿sí? Pero en este caso, ¿de qué estamos hablando aquí? De que el poder de la iglesia santifica a los que alcanza, ¿sí? ¿Qué significa santificar? ¿Qué es la santidad? Santidad significa que separa, ¿va? Estar cortado, estar separado, ¿sí? De alguna manera nuestra influencia como creyentes, en este caso en el hogar, ¿verdad? En los hijos, en la familia, hace que Dios de alguna manera santifique a los que están en la casa gracias a nosotros, ¿sí? O sea, si hay un efecto, si tú eres cristiano, aunque nadie en tu casa lo sea, aunque tú digas, yo soy el único creyente en mi casa, nadie es cristiano, ¿sí? Ya seas un joven, ya estés casado, ¿no? Esto ya es general. Si hay un efecto, y no es muy buena idea decir, me voy a separar de mi familia porque, no, es que ahí me tratan muy mal, no, es que ahí no me respetan, es que se burlan de mí porque soy cristiano, ¿sí? Como que eso es la salida fácil. ¿Por qué no mejor piensas, yo soy, yo por el simple hecho de estar ahí los puedo contagiar a ellos, ¿sí? ¿Qué dijo Jesús en Marcos capítulo 7 versículo 15? Son palabras también muy conocidas. Marcos capítulo 7, 15. Son palabras de Jesús mismo. Dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre, ¿sí? ¿Qué está diciéndonos este versículo? No importa si los de a tu lado están diciendo cosas feas, están diciendo maldiciones, te están tentando, ¿verdad? Te están incitando al mal. Si lo que ves en la televisión, si lo que hacen tus amigos, en vez de darte algo bueno, te están dando algo malo, no tengas miedo de ser contaminado por ellos, ¿sí? En pocas palabras, parafraseando lo que está diciendo aquí, o sea, ese temor de que, híjole, me van a contaminar los de afuera, Jesús mismo está diciendo, no, eso no pasa. La bronca no son los ataques de afuera, el problema viene de adentro de ti, ¿sí? No hay nada, dice Jesús, nada externo que pueda contaminar a los seres humanos, ¿sí? El problema no es externo, es interno, ¿sí? Y si nosotros que somos creyentes, si yo les pregunto, ¿qué tenemos adentro de nosotros? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Quién está ahí? El Espíritu Santo, ¿sí? Si les hago una pregunta tan sencilla como esta, ¿quién es más poderoso? ¿El Espíritu Santo o el pecado? ¿Qué es más poderoso? Tendría uno que ser muy hereje, ¿verdad? Para decir el pecado es más poderoso que el Espíritu, ¿no? O muy ignorante, ¿sí? Sabemos que no. Nada puede destruir la influencia del Espíritu Santo, ni el pecado. Si eso fuera así, entonces no tendríamos esperanza, ¿sí? Pero hermanos, nosotros como cristianos tenemos un diseño, ¿sí? Y tenemos un poder y una influencia que a veces no nos damos cuenta.
que a veces como no la vemos, como tal vez no la percibimos o como no tenemos, como una forma de medirla o quisiéramos ver un resultado así instantáneo, pensamos, lo que yo hago aquí no pasa nada, ¿sí? No está sucediendo nada por yo estar aquí en medio. ¿Saben qué? Aunque ni hables, que lo mejor sería que hablaras, ¿no? Y predicaras y fueras de ejemplo. No, por el simple hecho que estás tú ahí, Dios está ahí, ¿sí? Así de sencillo. Y a veces eso no lo tomamos en cuenta y a veces eso nos lleva como a la desesperación o al miedo o a la frustración de decir, no, esto no va a cambiar, ¿sí? Mejor me voy, ¿sí? Pues no. Dice la Biblia, no te alejes, no dejes al marido, no dejes a la esposa porque él es incrédulo, ¿sí? No lo hagas. ¿Sabes por qué? Porque tú eres una influencia que está, en vez de que él esté destruyendo el hogar, tú lo estás santificando, ¿sí? Es al revés, ¿sí? Entonces tenemos que cambiar nuestra forma de pensar en eso. Santiago capítulo 5, versículos 13 al 18. ¿Qué dice? Santiago capítulo 5, 13 al 18. Dice así: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Qué está diciendo esto? Que cuando un creyente ora, ¿sí? Suceden cosas que tal vez nos cuesta trabajo creer, ¿sí? Aún como cristianos. Nosotros, hermanos, tenemos un poder especial o una habilidad especial, o podemos echar manos de un poder espiritual que el mundo no puede, ¿sí? A través de la oración. Dice el versículo 16, la oración eficaz del justo puede mucho, ¿sí? Yo antes, pues mucho antes, ¿no? Cuando leía pensaba que cuando se refería a un justo, se refería como a personas como tipo Elías, ¿no? Decía, híjole, para yo llegar a ser justo, no, lo que tengo que pasar. Aquí se está refiriendo nomás a personas muy santas, muy apegadas a Dios. Pero vemos que por el simple hecho de ser creyentes ya somos justos, ¿sí? Ya estamos justificados, ya somos santos, ¿sí? Aunque no usemos a veces ese término entre nosotros, que sería bueno comenzar a usarlo de vez en cuando, decirnos santos. Sé que nos decimos hermanos, pero como que decirnos santos, a veces ni nos creemos mucho eso, ¿sí? Pero son términos bíblicos. El decirnos justos también no está mal, es lo que somos. Somos personas justas delante de Dios, ¿sí? Y debemos de creernos eso. Y Dios quiere que nos creamos eso, que nosotros ya somos justificados, ya somos justos, ¿sí? No es como que de repente soy justo y de repente no, ¿sí? No, desde que Jesús entró en mi interior, yo ya soy justo. Desde que el Espíritu Santo vive ahí, ya tengo esa justicia. ¿Y qué dice aquí? La oración, esa oración puede hacer varias cosas, puede sanar enfermos. Dice, ¿qué hizo Elías? Él oró y no llovió durante 3 años, ¿sí? Tanto así puede uno llegar a ser, ¿sí? Y lo más importante, si alguien está extraviado, ¿sí? Dice ahí en los últimos versículos, uno lo puede hacer volver a la verdad, ¿sí? Puede hacer que regrese, ¿sí? O si alguien está perdido en la oscuridad, en el pecado, con la oración, no solo con la oración, sino con la predicación, puede uno hacer que esa persona se convierta, ¿sí? Sabemos que es el Espíritu Santo, pero la oración es una herramienta, ¿sí? Es un poder que los cristianos podemos tomar,
que la iglesia tiene para ser de influencia, y esa influencia, hermanos, tiene alcances ilimitados, ¿sí? No hay algo que tú puedas decir, híjole, se me hace que esto sí no lo puede hacer Dios, ¿sí? ¿No? Todo lo que se te ocurra, ¿sí? Si Dios quiere hacerlo, lo va a hacer. Por último, hermanos, 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, dice así: Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sí? La iglesia, la influencia de la iglesia perdura para siempre, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados, al menos en esta época, a ver resultados rápidos, ¿sí? Es parte de nuestra cultura, ya es tan parte de nuestra cultura que nos damos cuenta cuando de repente ya en la iglesia comenzamos a hacer las cosas así, ¿sí? Queremos que la gente ya se transforme, se convierta en una semana, ¿sí? Decimos, no, ya llevo un mes predicándole y no quiere, ¿sí? Ya llevo un año hablándole y a mi vecino, a mi amigo, y no se le ve avance, ¿sí? Parece que en lugar de mejorar está empeorando, ¿sí? Pero ¿qué dice este versículo? Tu trabajo en el Señor no es en vano, ¿sí? Imagínate que tú sepas que cada cosa que haces para Dios va a tener un resultado, ¿sí? Eso debería alentarnos, ¿no? Qué bonito sería saber que no importa lo que yo haga, sea grande o chico, Dios va a obrar ahí, ¿sí? Y a veces eso como que no lo creemos. Como que a veces pensamos que porque le hablamos a alguien y no nos escucha, o se burla o se va, pensamos que eso no es una ganancia, ¿sí? ¿Qué dijo Jesús ahí por Mateo capítulo 5 cuando hablaba con los discípulos en el Sermón del Monte? Y les decía, cuando a ustedes los persigan y los vituperen y se burlen de ustedes, ¿qué deben de hacer? ¿Cuál debe ser su actitud? ¿Se acuerdan? Deben llorar, deben rendirse. ¿Qué deben hacer? Cuando la gente se burle de ustedes porque son creyentes, ¿qué debe de hacer el cristiano? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Quejarnos o detenernos? ¿No? ¿Qué dice? ¿Se acuerdan? ¿O no? ¿Qué dice esos pasajes? Jesús pone un calificativo ahí. ¿Ustedes son qué? Bienaventurados, ¿sí? Son bendecidos. Alégrense, dice ahí, pónganse contentos. Cuando los rechacen, no lloren, no salgan huyendo, no se sientan las víctimas, no se sientan los perdedores, los despreciados. ¿Qué dice ahí? Alégrense, conténtense. O sea, eso debería ser causa de orgullo para ustedes. Pero ¿cómo puedo yo estar orgulloso de que la gente no me escuche? De que la gente se burle de mí, de que la gente escuche lo que le predico, escuche la palabra y al final no se conviertan y se vayan al infierno. ¿Saben ustedes que aún en esos casos estamos ganando? Porque la ganancia o el éxito no depende de si la gente se convierte o no. Depende de que Dios los va a juzgar, crean o no en Él, ¿sí? Y nuestra tarea nada más es decirles la verdad, ¿sí? Deberíamos de considerar derrota el no decirle la verdad a nadie. Esa sí es una derrota, ¿sí? Pero el que le digas la verdad, que le prediques, que intentes ser de buena influencia con tus amigos, con tus compañeros, en la calle, en el trabajo, en la familia, esa es una victoria en sí. Aunque te rechacen, aunque se burlen de ti, aunque te digan que estás loco, que te lavaron el cerebro, que son una bola de fanáticos, que en la iglesia, yo no voy a la iglesia porque todos son muy duros, todos son muy absolutistas, ellos dicen que tienen la verdad y eso me choca, dice la gente en el mundo, ¿no? Creen que son los dueños de la verdad. Bueno, pues se oye medio feo esa manera de decirlo, pero ¿sí somos dueños de la verdad o no? ¿O no somos dueños de la verdad absoluta? ¿Quién más es dueño? ¿Ellos son los dueños, los de afuera?
Los que viven en el pecado haciendo lo que se les antoja, ellos tendrán la verdad. No, nosotros la tenemos. Sí, le duela a quien le duela, nosotros, la iglesia, tenemos la verdad. Y eso, hermanos, debe hacernos sentir orgullosos. Eso debería, o eso debe de alentarnos a quitarnos ese miedo, ¿sí? Creo que el miedo más grande es a ser rechazados, pero ¿por qué debemos de tener miedo de ser rechazados por alguien que no ama a Dios? ¿Sí? Yo tengo un amigo, pues tengo varios amigos, ¿no? Pero tengo un amigo que no es creyente con el que me junto pues bastante, ¿no? Cuando puedo. Y me llevo muy bien con él, pero pues él no ama a Dios, o sea, él odia a Dios. Él es un ateo y no habla de Dios bien nunca, ¿sí? Y yo me llevo bien con él. Pero hay un punto en el que yo digo, pues sí, te quiero como amigo, pero hasta aquí, ¿sí? Yo no te puedo amar a ti al nivel que amo a Jesús, ni puedo quedar bien contigo. Si llega un momento en el que tú me hagas elegir entre tú o Dios, voy a elegir a Dios sin pensarlo 2 veces, ¿sí? Y si eso me pasa con alguien en el trabajo o alguien de mi familia, yo no voy a estar llorando por, híjole, me rechazaron por ser cristiano. No. Dijo un predicador, ¿por qué tenemos que tener miedo de ofender al mundo si ellos se la han vivido toda la vida ofendiendo a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que vivir con ese temor de ser rechazados? ¿Por qué queremos ser aceptados por un mundo que nos desprecia y que desprecia a nuestro Señor? ¿Por qué ese miedo nos sigue deteniendo muchas veces? ¿Sí? Es que no me va a aceptar la sociedad. Es que mis amigos ya no, me va a quedar sin amigos por ser cristiano, ¿sí? No me van a subir de puesto en el trabajo porque si me pongo a predicar mucho, tal vez hasta me corran, ¿sí? Son cosas que a veces detienen al creyente, ¿sí? Pero ¿qué dice la Biblia? Y lo que hemos estado viendo, que la iglesia está diseñada para ser una organización imparable, ¿sí? Para ser una organización, para ser un grupo, ¿verdad?, de personas que no se detienen ante nada, que está por encima de la verdad tan relativa en la que vive el mundo hoy, ¿sí? Así que, hermanos, pues yo les animo, ¿verdad?, a que si hay algún miedo, si todavía sigue habiendo ese temor que es muy común, ¿verdad? Yo no digo que yo ya sea el ejemplo perfecto, ¿verdad?, de alguien que no tiene miedo del rechazo. Soy humano, ¿verdad?, como todos. Pero a veces, hermanos, tenemos tanto miedo que no lo usamos ni poquito, ¿sí? Cada quien sabe en qué nivel está en su vida cristiana. Cada uno de nosotros sabe si se ha retraído mucho, si se ha cuidado mucho de no hacerle saber a la gente quién es. Tal vez en nuestro trabajo decimos, no, mejor no le digo a nadie que soy cristiano. Hay quienes llegando dicen yo soy cristiano con mucho orgullo, ¿verdad? Qué bueno. Pero si nosotros no somos de esos, si tenemos miedo, pues aquí hay un montón de razones, ¿verdad?, por las cuales Dios nos ayuda, su Espíritu Santo a través de su palabra nos ayuda a ir quitando esos temores, ¿sí? Amén. Entonces vamos a orar, hermanos, y pedirle a Dios que nos guíe, ¿verdad?, y nos ayude si algo de esto de veras nos habló y tocó una parte sensible en nosotros, pues que le hagamos caso a Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te alabamos, Padre, te bendecimos porque eres bueno, Señor, en gran manera, porque aun siendo lo que somos, Señor, tú nos has elegido. No somos, Señor, no somos por definición personas buenas, Señor, somos justos, somos santos, apartados por ti, pero pecamos, Señor, tenemos errores, muchas veces tenemos miedo, muchas veces tenemos vergüenza, Señor, muchas veces queremos complacer más al mundo que a ti, Señor, y nos retraemos y guardamos la luz, guardamos tu poder, Señor, y el diseño por el cual tú nos has hecho, Señor, lo descartamos y preferimos seguir nuestros propios deseos y pasiones, Señor, en lugar de las tuyas. Perdónanos por eso, Señor, y ayúdanos, Señor. Yo te pido por mí, Señor, y por mis hermanos, que en esta hora tu palabra, Señor, toque esa parte sensible de nosotros
Y nosotros, cada uno de nosotros como tus hijos, sabemos en qué te hemos fallado, Señor. Pero no nos queremos quedar igual, Señor. Queremos, a partir de hoy, Señor, comenzar a mejorar en esas áreas débiles que sabemos que estamos mal, Señor. Queremos cambiarlas, Señor, con tu ayuda. Y yo te pido, Señor, que tu palabra obre. Yo sé que va a obrar porque tu misma palabra dice, Señor, que no hay nada imposible para ti y que nosotros tenemos una influencia grande, Señor, a través de la oración en los que nos rodean, Padre. Te pido por las familias de mis hermanos, por sus trabajos, Señor, por su vida cotidiana, que ellos de ahora en adelante comiencen a verse cada vez más como un agente de cambio en el mundo que los rodea, Señor, que no tengan miedo, que esos temores se acaben, Señor, y ellos comiencen a actuar. Comencemos, Señor, todos a actuar como tú quieres que actuemos, como tú nos has diseñado en Cristo, Padre. Te alabo, Señor, y te bendigo y te doy gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.